¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué resultados me da uno y qué resultados me da otro, ¿no? Así como genoma me da los genes que tiene un organismo, metagenoma me da los genes que tiene un conjunto de organismos en un ecosistema, ¿no? Y así como transcriptoma me da los genes que está utilizando o que están activos en un organismo, el metatranscriptoma me da lo mismo, pero de una comunidad, ¿no? Los genes que una comunidad está utilizando. Hablamos un poquito de pirosecuenciación, lo de shotgun era lo que les decía que hacen cortes enzimáticos con enzimas de restricción para hacer fragmentos más chicos y poder secuenciar más fácil. Hay este otro método de secuenciación que es un poquito más moderno y práctico, y este se basa, hagan de cuenta, es lo mismo, es más o menos lo mismo. Se hacen pocillos, nada más que aquí los pocillos tienen unos sensores que pueden leer el pH. Entonces, cuando hay cuando se agrega un nucleótido nuevo, pues hay una liberación de hidrógeno, y esa liberación de hidrógeno es detectable, ¿no? Ok, bueno, esto no me voy a meter mucho. Pero bueno, otra de las herramientas moleculares que hay y que son muy interesantes son los microarreglos. Los microarreglos son chips, literal, inclusive hay algunos robots que ponen estos chips, los hacen en laminillas, en portaobjetos. Pero bueno, ¿en qué consisten estos chips? Pues técnicamente, cuando veíamos nosotros sobre los primers, ¿se acuerdan? Pues hablamos de complementariedad, ¿no? De que una secuencia es complementaria a otra y tienden a acoplarse, ¿no? En los microarreglos es técnicamente lo mismo, nada más que técnicamente es como un arreglo, un chip, y este tiene acoplado pegados las secuencias complementarias a genes de bacterias, o de hongos, inclusive, bueno, hay diferentes, puedes elegir tú los genes, tú los puedes diseñar inclusive. Hay chips para genes de humano, para todos los genes de humano que hay reportados hasta ahora, hay para microbiomas, para una gran cantidad de microorganismos, y estos se manejan a partir de hibridación, de que se pueda detectar que esas ondas o esas secuencias se hibridó un DNA a ellos, y eso es detectable, ¿no? Se detecta a partir de coloraciones, dependiendo de qué tanto se detectó, es qué tan intenso es el color de la detección. Obviamente rojo es muy intenso, y igual con un tipo de cámara se detecta eso, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntitos representa un gen o como una sonda o un oligonucleótido pegado ahí para detectar una bacteria en específico, ¿no? Entonces, en un solo microarreglo se puede detectar a partir de presencia-ausencia qué microorganismos están, y a partir de la intensidad del color, qué organismos están en mayor cantidad. Los microarreglos tienen una limitante. La limitante es que, pues obviamente, solo son organismos conocidos los que puede detectar, y los organismos desconocidos, pues simplemente no se estarían contando en este estudio, ¿no? Hace unos 10 años esto de los microarreglos tuvo mucho auge aquí en México, bueno, en todo el mundo. Inclusive salió el microarreglo, un chip así, que era del genoma del mexicano. Pero sí, ahorita ya más se usan los análisis de secuenciación, de metatranscriptomas, de metagenomas, ¿no? Porque da una mejor información, ¿no? La otra tecnología a partir de hibridación de DNA, que es muy interesante y muy importante, es la microscopía de fluorescencia, o por lo menos una de las variantes de la microscopía de fluorescencia. La microscopía de fluorescencia se basa, generalmente usa anticuerpos
pero en este caso lo voy a explicar con DNA, ¿no? Técnicamente se usan pruebas, así como los primers, oligonucleótidos un poquito más grandes, y estos oligonucleótidos tienen, ¿cómo se llama?, complementariedad a secuencias de DNA que pudieran encontrarse en la muestra, ¿no? Pueden ser genes, pueden ser el gen 16S, ribosomal de microorganismos. De hecho, aquí está explicado más para microorganismos, ¿no? Digamos, yo quiero detectar los microorganismos, cómo están en una comunidad microbiana dispersos, ¿no? Entonces, pasa por un proceso, se rompe la permeabilidad de la membrana para que pueda tener ese acceso a su citoplasma, y se pasa por un proceso de hibridación donde pues literal nuestros como primers con una sonda hibridan y se pegan con secuencias de DNA que detecten en el genoma de las bacterias, y como tienen un fluoróforo van a florecer donde hayan pegado, ¿no? Entonces, bueno, también se puede hacer con citómetro de flujo. Desde aquí nos menciona, por ejemplo, que hay 3 tipos de bacterias, ¿no? Entonces, una se le acoplan las ondas naranjas, otra las ondas azules, otra las ondas verdes, y a la hora que lo vemos en el microscopio, pues nosotros vemos este cambio en el microscopio de fluorescencia, porque ocupa excitarse con unas de luz. Vamos a ver las diferentes colonias, así como se ve en esta imagen. Bueno, no recuerdo qué es cada una, pero bueno, pues los amarillos son cierta especie, los fuchsias son otra especie, los verdes son otra especie, los rojos otra especie, y podemos ver cómo se van acomodando en un ecosistema, en una muestra, cada una de estas poblaciones, ¿no? También se puede pasar por un citómetro. ¿Alguien me podría explicar qué es un citómetro de flujo? Ok, el citómetro de flujo es una herramienta muy importante. Se usa mucho. Ahí en el departamento de Inmuno hay uno, debe haber más en la facultad. Pero bueno, lo que se trata es, técnicamente un citómetro, pues cito de células, metro de mide. Mide las células por 2 factores, el tamaño y la porosidad, la rugosidad técnicamente. Entonces, técnicamente yo meto un vialecito con mis células y hay un generador de electricidad, de haz de luz, y hay un detector. Entonces, técnicamente pasa la luz y un detector técnicamente mide la sombra de la célula. Uno mide el tamaño y otro la rugosidad, o sea, que tanto se dispersa esa luz, y me puede diferenciar las poblaciones por esos 2 factores, ¿no? Tamaño y porosidad. Entonces, a ver, vamos a buscar una imagen de cómo se ve el resultado de un citómetro. Entonces, yo puedo separar por poblaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un tipo de células, acá otro tipo de células. Entonces, a partir de esos 2 factores, ¿no? Tamaño y la rugosidad, ¿no? Si yo uso marcadores fluorescentes como los que son a partir del DNA, pues me va a detectar los colores de luz. Si es esta primera bacteria, pues me va a detectar el naranja, el azul o el verde, ¿no? Y ya me los pondré en una gráfica dependiendo del nombre de la bacteria, ¿no? Está muy padre. Yo lo he usado con cuestiones más inmunológicas, con microorganismos nunca lo he usado.
pero bueno, te cuenta el número, bueno, realmente no te cuenta, tú le dices, cuéntame 1.000.000 de células y literal, el equipo hace pasar 1.000.000 de células y te dice el tamaño, te los separa por cantidad, ¿no? Inclusive te las puedes separar en tubitos dependiendo de algunas características, ¿no? Y eso es muy notable, ¿no? Entonces puedes separar tipos de células o de bacterias fácilmente, ¿no? Y bueno, esto es todo de las pruebas moleculares. Creo que ya pues vimos un poquito de la práctica, que también va a venir en el examen, pues que ustedes puedan analizar secuencias de DNA, que me puedan decir, yo no les voy a decir, tengo tal número de organismos de esta especie, tal de este y tal de este, no, les voy a pasar las secuencias y ustedes van a partir de ahí sacarme el índice de diversidad y algunas respuestas, ¿no? Ahora, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que tengan. Bueno, entonces vamos a pasar a las pruebas inmunológicas. La verdad es de que estas pruebas tampoco no es como que se usen mucho en microbiología ambiental, pero son muy prácticas para otro tipo de ensayos. Sí se usa un poquitín en microbiología ambiental, pero no tanto, ¿no? Bueno, ¿en qué se basan las pruebas inmunológicas? Cuando hablábamos de la, ¿cómo se llama? Caracterización molecular, pruebas moleculares, pues se basa en la hibridación del DNA, ¿no? De que el DNA es de doble cadena y se complementa una cadena con otra a partir de su secuencia, ¿no? Ahora, las pruebas inmunológicas se basan a partir de la capacidad de la respuesta inmune adaptativa de generar anticuerpos. Los anticuerpos pues son moléculas que pueden reconocer otras moléculas, cuando son proteínas que pueden reconocer otras proteínas. Hay diferentes tipos de anticuerpos, IgG, IgD, IgM, IgE, IgA, ¿no? Y esto pues tiene que ver pues diferentes funciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, yo me he querido hacer la prueba de anticuerpos para COVID, pero pues, realmente pues, no me he expuesto mucho, casi no salgo ni nada de eso, no veo a nadie. Entonces, pues no creo que salga positivo a tener anticuerpos, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, para las pruebas de COVID, el problema es de que para que tú salgas positivo, digamos, teniendo COVID, pues tú ocupas ya tener los anticuerpos, porque realmente la prueba te detecta anticuerpos, que tú tengas los anticuerpos, ¿no? Pero bueno, si estos anticuerpos detectan moléculas o se acoplan a una molécula, también tú los puedes utilizar para detectar esas moléculas, ¿no? Ok. Entonces, mencionamos que los anticuerpos son parte del sistema inmune y hay dos tipos de anticuerpos, los anticuerpos policlonales y los anticuerpos monoclonales. ¿Quién me podría ayudar a explicar un poquito la diferencia de estos dos? Ya llevaron inmuno, ¿no? Y tengo entendido que los monoclonales son los que vienen de una misma línea celular, o sea, de un mismo tipo de línea celular. Exactamente. Se extraen los compuestos. Muy bien, exactamente. Como dice su compañera María, los monoclonales vienen de una sola célula. Entonces, imaginemos que yo quiero detectar una proteína específica.
Por ejemplo, a lo mejor una proteína transmembranal de Staphylococcus. Entonces yo purifico esa proteína y se la voy a inyectar a un organismo. Pues ya me la podría inyectar a mí mismo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo se va a comportar el organismo? Sea una cabra, sea un ratoncillo, o sea yo, voy a empezar a, como es algo externo, mi sistema inmune lo va a reconocer y va a empezar a generar anticuerpos. Entonces, ¿quiénes son los encargados de generar los anticuerpos? Pues las células B, ¿no? Que son las que lo detectan, lo generan y luego pues tenemos que células presentadoras de antígeno, etcétera, ¿no? Vamos a meter mucho en eso. Ok, pero pues no es como que te vaya a generar una sola molécula de anticuerpo contra una sola proteína, porque pues las proteínas generalmente son bastante grandes, y el lugar donde pega un anticuerpo con un antígeno, el antígeno es lo que está detectando, puede pegar en diferentes epítopes. Entonces, cada una de estas células va a generar un anticuerpo para un epítope específico, ¿no? Sea una cabra, sea un ratón. Entonces, generalmente, pues tú inyectas el antígeno, en este caso estamos hablando de una proteína transmembranal de Staphylococcus. Es la proteína nada más, no le va a hacer daño al organismo. A lo mejor pues sí tiene fiebre o la típica respuesta inmune, pero va a generar esos anticuerpos y como nosotros lo inyectamos, pues la sangre, su plasma va a estar saturado de estos anticuerpos y es relativamente fácil purificarlos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues muchas de esas células van a generar diferentes anticuerpos que van a tener diferentes epítopes, todos para la misma proteína, ¿no? Para el mismo antígeno. Que serían anticuerpos policlonales, ¿no? Que vienen de diferentes clonas, de diferentes células y tienen muchos epítopes diferentes. Ahora, los monoclonales, en el caso de los policlonales, si se fijan aquí viene una cabra, porque vamos a ocupar sacar un buen de sangre y ocupamos un organismo grandecito para obtener suficiente sangre, ¿no? Pero bueno, los monoclonales podemos utilizar un organismo más pequeño, por ejemplo, un ratoncillo. Nosotros pues sacamos la sangre del ratoncillo, pero vamos a aislar las células que producen estos anticuerpos y técnicamente vamos a agarrar una sola célula y la vamos a combinar con una célula cancerígena, un melanoma, que ya tenga a partir de otro cultivo. Y vamos a hacer un híbrido entre la célula que está produciendo el anticuerpo y este melanoma. ¿Quién me puede explicar por qué combinaríamos una célula sana que produce mis anticuerpos con una célula cancerígena? ¿Qué? No, Frida no puede ver nada. Frida, ¿sigues teniendo problemas para visualizarlo? Uy, bueno, tampoco no es como que mis presentaciones tengan mucha producción, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir a ver si se arregla. Y una disculpa porque la verdad si luego no pongo tanta atención a los mensajes, ni en WhatsApp, ni en nada, a pesar de que lo intento. Pero bueno, no sé si ya lo reinicié, no sé si ya lo puedes ver. Oh, muy bien. Sí, si ven que en el mensaje no les hago caso, o si solo quieren mandar así un audio, mándenlo. Profe, yo no lo veo y lo reinicio, ¿no? Bueno, entonces, yo les preguntaba, ¿por qué combinar una célula que yo extraigo de un ratoncillo que produce los anticuerpos? ¿Por qué combinarla con una célula cancerígena?
¿Cuál es la diferencia de una célula y de la otra? ¿Por qué quiero hacer un híbrido entre las dos? Puede ser porque las cancerígenas no tienen, son infinitas, o sea, no tienen que ser fuertes los telómeros y por eso pueden reproducirse mucho. Exactamente, la ventaja, exactamente como dice, para que prolifere, porque las células cuando yo las aíslo tienen un problema, ¿no? Que sus telómeros se van acortando conforme se van multiplicando y tienen cierto número de divisiones celulares y ya es inestable y muere, ¿no? Al contrario a las células cancerígenas, por eso es un problema cuando tenemos células cancerígenas nosotros, que ellas proliferan sin cansancio, ¿no? Las células de Gila, esas células se obtuvieron de una señora de hace 60 o 70 años, creo que ya llevan como 80 años, y se sigue teniendo esa línea celular, ¿no? Entonces, eso hace que yo pueda producir esos anticuerpos en esta célula hibridada, y yo los puedo producir y me va a generar solo un anticuerpo que va dirigido a un solo epítope. Entonces, los monoclonales son más específicos, ¿no? Aunque los policlonales, según entiendo, son más sensibles, ¿no? Porque tienen más lugar a donde pegar, ¿no? Entonces, si se fijan, nosotros podemos detectar cosas, antígenos, por ejemplo, yo decía de Staphylococcus, pero puede ser una proteína de Staphylococcus, puede ser de coronavirus, puede ser de otra proteína de cualquier otro microorganismo, etcétera, ¿no? En el caso de las pruebas que detectan coronavirus, pues realmente es al revés, detectan que el organismo tenga anticuerpos contra ese microorganismo, ¿no? Porque obviamente no es tan sensible estas pruebas si lo comparamos con las pruebas moleculares, ¿no? Entonces, ya dijimos cómo funciona esto de la respuesta inmune, que los organismos van a generar anticuerpos si les inyectamos una proteína exógena. Pero bueno, entonces nosotros para poder utilizar los anticuerpos para detectar cosas, ocupamos poder medir esa detección, ¿no? Y para eso están los inmunoensayos. Hay diferentes tipos de inmunoensayos. Pues bueno, como les digo, se trata de, en este caso, que este ejemplo está dirigido para ambiental, se utiliza, en el caso de los inmunoensayos directos, se utiliza, pues se pone una muestra, por ejemplo, aquí es un protozoario, y ya se tienen anticuerpos contra las proteínas de ese protozoario. Entonces, como está fijado ese protozoario en una laminilla, si yo pongo los anticuerpos primarios, o sea, que detectan esa proteína, pues se va a acoplar a ellos. Yo puedo lavar la laminilla y el anticuerpo va a seguir pegado ahí porque lo que hace al detectarlo se pega. Y yo a ese anticuerpo le voy a poner una molécula señal. Y estas moléculas señales me van a ayudar a detectar que esté ahí el anticuerpo si es que se pegó a algo. Hay muchos tipos de moléculas señal. Por ejemplo, el yodo, no me acuerdo cómo funciona el yodo, la verdad. Pero bueno, es por el color. Enzimas que pueden modificar un sustrato cambiándolo de color. Los fluorocromos, que a mí me gustan mucho los fluorocromos por lo de la fluorescencia. O sea, tú, si le pones una molécula fluorescente, pues cuando pones unas de luz y ahí está pegado el anticuerpo, pues va a generar una fluorescencia, ¿no? Y en este caso que lo estás haciendo una laminilla está muy chido porque pues lo puedes ver directamente dónde está pegado el anticuerpo, cómo se distribuye ese protozoario en este caso, ¿no? Radioisótopos, pues simplemente se detecta si quedó ahí el anticuerpo pegado, se detecta si hay radiación,
aunque ya hay muchísimos mejores métodos como los fluorocromos y ya lo de radiación ya no se usa mucho, ¿no? Eso es los inmunoensayos directos. Y luego tenemos los indirectos. Los indirectos son más sensibles y tienen ventajas importantes. Para yo poder hacer un inmunoensayo directo, yo ocupo pues generar en un organismo pues mis anticuerpos, ¿no? Sean poli o monoclonales. Y ocupo acoplarle a ese anticuerpo la molécula señal, ¿no? Como dije, ya sea una enzima o un fluorocromo, ¿no? Y eso luego sí es medio difícil en el laboratorio o te cuesta una lanilla. Y bueno, ya tienes tu anticuerpo primario para detectar protozoarios con su molécula señal pegada. Los inmunoensayos indirectos, tú utilizas dos juegos de anticuerpos. Un anticuerpo primario que tú haces bajo el protocolo que mencionábamos de la cabra o del ratoncillo, del conejo, y vas a tener un anticuerpo secundario que va a detectar el anticuerpo primario. Entonces, por ejemplo, si tu anticuerpo primario lo haces a partir de cabra, tú tienes que hacerle el anticuerpo secundario en otro organismo, porque literal le vas a inyectar ese anticuerpo al otro organismo para que genere anticuerpos contra ese anticuerpo. No suena bien enredado, pero bueno. La ventaja de esto es que esta unión es más fácil y además tú puedes hacer un chorro de anticuerpos en ratoncillo, en cabra, en lo que quieras, primarios, sin la necesidad de agregarle una molécula señal. Y los anticuerpos que van a generar la señal, que son los anticuerpos secundarios, pues tú los puedes pedir ya preparados. Y estos anticuerpos secundarios utilizarlos con todas las pruebas que tú quieras, ¿no? Sean diferentes anticuerpos primarios, porque van a detectar el anticuerpo primario. No sé si fui claro en la explicación. ¿Cuál es la diferencia de los inmunoensayos directos e indirectos? Sobre todo esa ventaja en cuanto a costos. Bueno, aquí como les digo, pues técnicamente se basa en la unión antígeno-anticuerpo. Tú puedes detectar anticuerpos utilizando antígenos, pero pues en microbiología ambiental más bien se usan anticuerpos para detectar antígenos y ver concentraciones o especies microbianas, ¿no? Que están por ahí. Entonces, yo mencionaba, y que de hecho aquí ya viene, que se puede hacer una laminilla. Entonces yo lo puedo poner en el microscopio y puedo ver la fluorescencia de dónde están los diferentes organismos. O inclusive puedo poner fluorescencia para que me detecte cuáles organismos están vivos y cuáles están muertos, cuáles expresan ciertos genes, porque puedo hacer esos anticuerpos anclados a alguna proteína de interés que a mí me detectar, aunque ya conozca la especie de organismo, ¿no? Entonces, en esto se basa la inmunofluorescencia, inclusive también se puede detectar por un citómetro de flujo, ¿no? Y bueno, como les digo, bueno, también cuando hablaba de enzimas que cambian un compuesto, pues simplemente eso genera una coloración oscura, un cambio de color, y eso nos dice si está el antígeno o no, ¿no? Y luego viene la ELISA. La ELISA este ensayo pues es igual un inmunoensayo, pero es, como se dice, más práctico, nos ayuda a medir más cantidad, a hacerlo un poquito más cuantitativo. Y aquí tenemos dos tipos, ¿no? Que son la tipo sándwich, indirecta,
y la ELISA indirecta nada más, ¿no? Que no es tipo sándwich, ¿no? ¿En qué varía? Y ahorita discutimos cuál es la ventaja de cada una de estas. Pues en la tipo sándwich, literal, imagínense que los anticuerpos es el pan. O sea, yo pongo los anticuerpos, estos tienden a pegarse al plástico de estas laminillas. Se pegan, se pegan, se pegan. Y luego yo voy a agregar la muestra, por ejemplo, con las bacterias que quiero detectar si están presentes, ¿no? Hago un lavado. Si las bacterias se acoplaron o las proteínas de estas bacterias se acoplaron a los anticuerpos, no se van a arrastrar con el lavado, ¿no? Si no se pegaron, hago lavado y se van simplemente, ¿no? Luego yo agrego el mismo anticuerpo, pero obviamente pues en la parte, va a pegar en la parte de arriba, entonces por eso les digo, los anticuerpos son como un sándwich, bueno, tipo sándwich es, los anticuerpos sería como el pan, ¿no? Pan, muestra, pan, ¿no? Y bueno, yo hago otro lavado donde no se pegue, lo que no se pegue se va a ir en el lavado, lo que se pegó se va a quedar en el lavado, y luego ya agrego mi anticuerpo secundario, que es el que trae la molécula que me va a generar, que me va a decir si está o no está, ¿no? Por ejemplo, una fluorescente o una enzima. Y luego yo ya cuantifico, en este caso, este ejemplo, pues dice que se agrega el sustrato de la enzima. Mientras haya más enzima acoplada al anticuerpo que está pegada al anticuerpo primario, que está pegada al antígeno que está presente en la bacteria, que a la vez está pegado por abajo con el anticuerpo, pues voy a ver ese cambio de coloración y va a ser directamente proporcional el cambio de coloración a esta unión. Entonces es directamente proporcional a la cantidad de microorganismos que hay o de esa proteína específica que esté detectando en esa muestra. En el caso de la ELISA directa, pues es un poquito más sencillo. Igual se pone, bueno, en este caso primero se pone la muestra, después se fija ahí, se pone el anticuerpo. Si hay este acople, no se va a lavar, va a quedar ahí después del lavado. Pongo un anticuerpo secundario, igual puedo hacer un lavado, puedo poner inclusive un segundo anticuerpo secundario, anticuerpo terciario. Igual, cuando ponga la enzima me va a detectar esa unión, ¿no? Entonces, obviamente la tipo sándwich es muchísimo más específica porque me está detectando 2 epítopes mínimo, o bueno, la unión es más segura y es más sensible y más específica, ¿no? Que la ELISA indirecta. En el caso de la sándwich indirecta y la solo ELISA indirecta, yo voy el cambio de coloración va a ser más intenso mientras más cantidad de muestra tenga, ¿no? Aquí se me fue, me hizo bolas, pero aquí menciona que en este caso es para detectar el anticuerpo. Entonces, en este caso, para detectar el anticuerpo, por lo que se pone o lo que se espera que se pegue es el antígeno, ¿no? Pero bueno. Y bueno, viene otro ensayo que me gusta mucho porque es más sensible, que se llama la ELISA competitiva. Y esta ELISA competitiva está muy padre porque puedes inclusive detectar antígenos no proteicos, por ejemplo, algunos contaminantes orgánicos, hormonas, etcétera, ¿no? En este caso, lo que se hace, y es competitivo porque se compite por una saturación, se pone el anticuerpo, luego se pone la muestra, en este caso, la muestra pues vendría siendo el antígeno, y después se va a poner el mismo antígeno,
pero con la enzima acoplada que va a hacer el cambio de coloración, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si se fijan, aquí nada más hay 2 bacterias pegadas y luego se satura con más de las mismas, del mismo antígeno de una bacteria, pero con la enzima que modifica el sustrato o con el fluoróforo, ¿no? Entonces, ya después se agrega el sustrato y nos va a generar una toxicidad. Aquí es al revés, es la cantidad o el cambio de color va a ser indirectamente proporcional a la concentración del antígeno acoplado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero detectar una hipotética proteína A, digamos, de E. coli, pues yo tengo los anticuerpos hacia la proteína A, agrego mi muestra. Si hay esa proteína A, se va a pegar a los anticuerpos. Por ejemplo, aquí se pegaron 2. Y luego saturo con la misma proteína, pero que yo en el laboratorio le agregué esa enzima o ese fluoróforo o esa molécula de detección y lo saturo. Lo saturo porque si yo detecté o hay muchísimo de mi anticuerpo, pues se va a saturar y cuando ponga el otro anticuerpo no va a haber donde pegue porque va a estar saturado, entonces no va a generar mucho cambio de color. Entonces, por eso es indirectamente proporcional. En este caso, mientras más intenso sea el cambio de color, significa que hay menos de mi antígeno. Y esto hace esta prueba muchísimo más sensible y puedo detectar concentraciones más bajas de los antígenos, ¿no? Por eso es competitiva, compite con la que ya tengo yo marcada. No sé si tengan una pregunta hasta aquí. Bueno, tenemos otros tipos de ensayos que también, sí me gustan mucho para microbiología ambiental, no los he hecho realmente, pero es ensayos de separación inmunomagnética. Es como yo les digo, podemos pegar casi lo que queramos a esos anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa si yo pego en vez de una enzima o un fluorocromo, pego alguna molécula o partícula magnética? ¿Para qué? ¿Para qué va a pegar una partícula magnética? Pues muy sencillo. Si yo agrego un anticuerpo específico y quiero aislar, por ejemplo, un antígeno que tiene un virus, una proteína vírica, y bueno, lo voy a aislar con todo y el virus, pues yo agrego ese anticuerpo con la partícula magnética pegada. Cuando entre a mi muestra, pues obviamente va a reconocer ese anticuerpo, el antígeno, se le va a acoplar, obviamente no creen que es así de rápido y que lo ves, no, sí tarda varias horas, y pues ya simplemente con un imán absorbes todo lo que sea magnético, obviamente pues se va a ir la partícula magnética que está pegada al anticuerpo con todo y el antígeno que va a traer acoplado, y es una manera de separar, ¿no? Se utiliza mucho para detectar y separar estas bacterias Thermodesulfobacterium, que generalmente se encuentra en los tanques de petróleo, ¿no? Luego esto es un problema porque ustedes han visto luego en Pemex, ¿no? Se han ido a Cadereyta estos tanques enormes de combustible o de gasolina o de petróleo, pues es imposible no tener agua también allá adentro, ¿no? La humedad se condensa ahí. Entonces, generalmente esos tambos, en la parte de abajo hay agua y en esa parte puede haber este tipo de bacterias y pueden ir degradando lentamente el crudo, ¿no? Ok, y luego tenemos el Western Blot. El Western Blot combina una técnica que realmente ya vimos, que es la electroforesis, y la técnica que ya vimos también, que son los inmunoensayos. Entonces, si el inmunoensayo normal, el dot blot que le dicen, simplemente un cambio de color me dice está o no está.
Si lo pongo en una laminilla, pues lo puedo ver en el microscopio, que es muy bueno. Y que es la inmunofluorescencia. Luego tenemos la ELISA, que como se puede leer en un espectrofotómetro este cambio de color, yo lo puedo traducir a cantidad, ¿no? Al menos aunque sea relativo. Luego tenemos la competitiva, que es indirectamente proporcional al cambio de color, la cantidad del antígeno que está. Tenemos los ensayos de inmunoseparación magnética. Y en este caso el Western blot me va a dar otra información. Me va a decir, ¿está o no está el antígeno o la proteína? Y me va a decir su tamaño en kilodaltons. Y un poquito a partir de la densidad de las bandas que veamos, me va a decir qué tanta concentración está, ¿no? Entonces, técnicamente aquí lo que se hace es, se hace un gel, así como los que veamos geles de DNA, pero este caso es de proteínas, que es en poliacrilamida, son geles verticales. Se pone la muestra, se corre, se arrastran las partículas de DNA, igual por su tamaño, mientras más chicas corren más rápido, mientras más grandes corren más lento. Y bueno, yo realmente pues al separarlas no las puedo ver, yo tengo que teñirlas, así como el DNA se tiñe con fluoróforos que sean intercalantes al DNA de doble cadena. En este caso pues se corre el gel, se separan por tamaño, todavía no los puedo ver, se pasan a unas membranas de nitrocelulosa, o sea, se pega y por difusión se va yendo la proteína hacia la membrana. Y en la membrana yo lo que voy a hacer es voy a agregar ahora sí mi anticuerpo con esa enzima que modifica un sustrato. Y pues obviamente solo se va a pegar en las partes donde esté mi proteína, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve que solo pega en un lugar. Entonces yo ahí veo ya la rayita y pues eso me dice que ahí está la proteína y además me dice su tamaño, porque yo también voy a poner un marcador de peso molecular, en este caso no de tamaño de pares de bases, sino de kilodaltons, que es con lo que se miden las proteínas, ¿no? Los ensayos de cromatografía de inmunoafinidad, esto pues tiene que ver con con el cambio de peso, se hace una cromatografía, aquí hagan de cuenta se pone unas bolitas de Cefadex muy chiquitas en un buffer, entonces dependiendo del tamaño de las partículas es que tanto se arrastran, que tanto pasan y se van, digamos, como que sacando 5 microlitros, luego 5 microlitros, se ponen en diferentes partes y en alguna parte, como los anticuerpos están acoplados a su antígeno, van a caer con otro peso, en una parte voy a tener mayor concentración de esto, ¿no? Es una manera de purificar y de separar también, ¿no? La inmunoprecipitación, pues igual funciona de la misma manera, que agarren peso y se precipiten más rápido cuando están los anticuerpos acoplados a los antígenos, ¿no? Y estos son lo que veríamos de pruebas, ¿no? Ya hablamos un poquito de los métodos tradicionales, de unidades formadas de colonia, un poquito de los fisiológicos que MTT, ya hablamos de las pruebas moleculares, ahora de los inmunológicos. Entonces, con esto tendríamos cubierta esta parte. ¿Tienen alguna duda o aportación que quisieran agregar? O algo que diga, profe, explique un poquito mejor esto, o algo que tenga que ver con esto, aunque sea otra materia y tengan la duda. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar, bueno, vamos a introducirnos al siguiente tema,
que es el de limitaciones abióticas del crecimiento. Aquí hay varias cosas interesantes a discutir. Bueno, limitaciones abióticas del crecimiento, pues es todo lo no vivo que va a ser una limitante en el crecimiento, ¿no? Me acuerdo un poquito de la presentación. Me viene lo de Gaia. No, pues no, bueno. Hay varias leyes al respecto de esto, pero bueno. Para diferentes factores abióticos, que puede ser, por ejemplo, temperatura, pH, humedad, dependiendo de la concentración, por ejemplo, aquí tenemos un gradiente de una cantidad débil, puede ser de un nutriente también, a una alta concentración, o temperatura, puede ser, les digo, concentración de un nutriente, puede ser temperatura, puede ser pH, ¿no? Nos lo podemos imaginar, por ejemplo, con pH. Los organismos van a tener un intervalo óptimo, ¿no? El punto óptimo de un microorganismo es todas las condiciones abióticas que lo hagan replicarse o crecer lo más rápido posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionaba luego que E. coli pues pesa 37 grados centígrados, ¿no? Es su temperatura óptima, ¿no? Aunque luego varía de cepa a cepa. Pero bueno, yo si la pongo a crecer a 26, a 25 y medio, pues igual me va a crecer, ¿no? No tan rápido, pero me va a crecer. O si la pongo a 35, me va a crecer, bueno, 37.5 me va a crecer, ¿no? Eso significa que están en un intervalo óptimo de crecimiento, ¿no? Pero bueno, si ya le pongo una temperatura muy alta, digamos a lo mejor 38 y medio, veo que la viabilidad baja y ya no está creciendo, ¿no? O 40 inclusive, porque a 38 y medio todavía crece, ¿no? 40 digamos. Entonces ya como que no crece tanto, crece pero no crece tanto, ¿no? Y luego llega a un límite superior de tolerancia, lo más que tolera y ahí muere, ¿no? Literal, ahí muere. Que es ya cuando llega a la zona de intolerancia. Para abajo es lo mismo, llega un punto donde la temperatura ya es muy baja, donde a lo mejor sigue creciendo, pero la viabilidad va disminuyendo mucho y una temperatura hacia abajo que simplemente ya no tolera, ¿no? Y esto es en cuanto a la ley de tolerancia de Shelford. Inclusive esta nos dice que generalmente, sobre todo para temperatura, se carga un poquito más hacia adelante la curva. Entonces, si se fijan, pues a lo mejor a temperaturas bajas, pues sí puede haber cierto metabolismo de coli, pero va subiendo o va aumentando conforme aumentamos la temperatura y llega un momento donde mientras más temperatura ponga, mejor crece, pero bueno, técnicamente este punto óptimo, o bueno, más bien el límite superior de tolerancia, generalmente hacia arriba está más cerca que hacia abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, este es el punto máximo de temperatura y está más cerca el límite de tolerancia positivo, bueno, es superior al inferior, ¿no? Y esto nos lleva a algo que se llama la valencia ecológica, que es el intervalo de tolerancia de una determinada especie respecto a un factor, ¿no? Como digo, puede ser luz, temperatura, humedad, pH, concentración de algún nutriente como fósforo, como nitrógeno, ¿no? Que van a ser los limitantes. Y hay especies, obviamente, que les vale queso la vida y que pues su intervalo óptimo está súper grande. Y hay especies que ocupan un intervalo o que tienen un intervalo óptimo extremadamente estrecho, ¿no? Entonces,
A partir de eso, nosotros podemos separar a las especies como euriocas, al ser poco exigentes, que crecen donde se les dé la gana, y especies estenoicas, que son muy exigentes. ¿Quién me podría dar ejemplos de especies euriocas y ejemplos de especies estenoicas, de bacterias? ¿Cuáles son poco exigentes? ¿Cuáles son muy, muy exigentes? Pues los mohos pueden ser poco exigentes. Los mohos, sí, los mohos pueden ser poco exigentes. Generalmente los hongos, pues, crecen en un amplio rango de temperatura, ¿no? Los bacillus, las bacterias de vida libre, generalmente no son tan exigentes. Y estenoicas, bacterias que sean muy exigentes, que si les cambia la temperatura ya valió queso, ¿cuáles se les ocurren? Las especies de Thermophilus. Ok, de Thermophilus. No tanto así, porque obviamente pues son bien extremas en cuanto a la temperatura, pero sí aguantan como que su rango sí es altillo, ¿no? Siempre va en temperaturas altas, pero sí es alto, ¿no? A ver, piénsenle, ¿qué bacterias se encuentran en un ecosistema que siempre está, digamos, la temperatura y el pH fijos? Que técnicamente no cambia. Las que sean patógenos intracelulares. Exactamente, todos los simbiontes o patógenos intracelulares, pues por eso son intracelulares, ¿no? Porque tienen que mantenerse a una temperatura muy específica que se los da su huésped, una humedad, un pH muy específico. Muy bien, muy bien pensado, muy bien comentado. Entonces, esas serían las estenoicas, muy exigentes, ¿no? Ahora, bueno, aquí llega una ley me gusta mucho, la ley mínimo de Liebig. Me gusta cómo lo representan. Se usa más en botánica, pero pues se puede utilizar para cualquier organismo, ¿no? Entonces, técnicamente dice que la disponibilidad del nutriente más abundante en el suelo es como la disponibilidad del nutriente menos abundante del suelo. Entonces, generalmente los organismos pues ocupan agua, ocupan un pH, ocupan una temperatura, materia orgánica, magnesio, potasio, fósforo, calcio, luz, cloro, hierro, zinc, obviamente nitrógeno, fósforo. Pero bueno, puede tener, digamos, puede tener toda la fuente de carbono, toda la fuente de nitrógeno, toda la fuente de magnesio, pero si carece, digamos, de hierro y lo ocupa, si de todo tiene mucho menos de hierro, realmente el que te va a decir qué tanto va a crecer va a ser el hierro, ¿no? Y lo representan de esta manera, ¿no? Como si tuviéramos una barrica de vino, que son de madera, y pues yo no la voy a poder llenar más de donde esté la tablita más baja, ¿no? Entonces, digamos, esta tabla que es enorme es mi fuente de carbono, mi fuente de nitrógeno está súper alta también, pero si la de fósforo está baja, pues esa va a ser lo que me lo va a limitar, ¿no? Entonces, ecosistemas como Cuatro Ciénegas tienen esa limitante, en el caso de Cuatro Ciénegas, si bien recuerdo, es con el nitrógeno. El nitrógeno es la limitante ahí, ¿no? Pero bueno, espero que se entienda. Y pues esto tiene mucho que ver con la distribución de las especies. Y yo creo que aquí le dejamos.
Ya técnicamente nada nos quedaría para otra clase. No, mejor le seguimos, ya que está largo. Le vamos a seguir un poquito más. Sí, porque ya nace esta presentación por esta clase, ¿no? Y bueno, de limitaciones abióticas, pues obviamente los organismos viven en una gran diversidad de ecosistemas y pues tienen que luchar contra estas limitaciones, ¿no? Y uno de esos es el pH, pues tenemos organismos neutrófilos, alcalófilos y acidófilos, ¿no? Recordando pH neutro 7, ácidos hacia abajo, alcalinos hacia arriba, ¿no? En este caso, pues el pH tiene un efecto muy importante en las membranas. En el DNA puede desnaturalizar el DNA, puede hidrolizar los lípidos de la membrana, sobre todo cuando el pH es muy básico. Puede modificar la bomba de protones, porque pues, tiene que ver también con el pH, con la concentración de hidrógeno. Y puede modificar cómo se ionizan o se acoplan los aminoácidos, ¿no? Alterando sus fuentes de hidrógeno. Todo el pH tiene que ver con hidrógeno, ¿no? Pero bueno, hay organismos que están adaptados, por ejemplo, para vivir en ecosistemas acidófilos y ecosistemas muy alcalinos, ¿no? Por ejemplo, sulfobulbos es un género de árqueas, que generalmente las árqueas son las más extremas de todo, que crecen en aguas termales. Casi generalmente los organismos acidófilos son termófilos también, así como los halófilos, que les gusta la sal, son alcalinófilos, ¿no? Pero bueno, estos sulfolobulbos, su crecimiento óptimo es a un pH entre 2 y 3, por ahí los cianobacterias que creo que a pH de 1, por ejemplo en el estómago el pH es de 2, y a temperaturas entre 75 y 80 grados centígrados. Ahora, viven en ecosistemas con estos pHs. ¿Cuál creen que sea el pH intracelular de estas bacterias? Neutro. Neutro, exactamente. Siempre es más cercano de la neutralidad, ¿no? Entonces, sus bombas de protones están en friega manteniendo el pH intracelular neutro, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces nosotros ocupamos enzimas funcionales en ecosistemas con pHs muy ácidos o alcalinos. Entonces, las proteínas intracelulares, su funcionamiento va a ser generalmente a pHs neutros, y las proteínas extracelulares, en este caso, pues iban a ser funcionales a pHs ácidos, ¿no? En cuanto a temperatura, pues tenemos a los psicrófilos, que les gusta la temperatura fría, o sea, por debajo de los 20 grados hasta menos algunos grados. Mesófilos, que van por ahí de los 15 a los 40. La mayoría de los organismos que trabajamos en el laboratorio pues son mesófilos. Termófilos, ya le vamos subiendo temperatura, ¿no? Arriba de 50 hasta 80 grados centígrados. Y los hipertermófilos, que ya les encanta estar arriba de 90 o de 100 grados centígrados, ¿no? A ver, si yo en el laboratorio pongo a calentar agua, ¿puedo obtener una temperatura arriba de los 100 grados centígrados? No puedo, porque cuando el agua alcanza los 100 grados centígrados se evapora, ¿no? Entonces, como hay organismos que su temperatura óptima es por encima de los 100 grados centígrados y el agua se evapora a esa temperatura. Bueno, el agua se evapora a esa temperatura a la presión a la que estamos, ¿no?
De hecho, inclusive si tú hierves agua al nivel del mar, el tiempo o la temperatura para alcanzar este hervor va a ser diferente a no sé, 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Pero para poder alcanzar más de 100 grados centígrados y seguir siendo agua y no vapor, tiene que estar a una gran presión y pues solo se encuentra en ecosistemas acuáticos muy abajo del agua, ¿no? Una profundidad que genere esa presión. Bueno, en cuanto a el aire, al oxígeno, pues son los organismos aerobios obligados que forzosamente ocupan oxígeno, como nosotros. Anaerobios obligados, que el oxígeno los mata rapidísimo. Anaerobios facultativos, que dicen, bueno, pues yo puedo estar en el aire, pero también puedo estar anaerobio, ¿no? Nada más cambia un poquito mi metabolismo. Anaerobios aerotolerantes, o sea, que pueden tolerar ciertas cantidades de oxígeno, y microaerófilos, ¿no? Que toleran poquito oxígeno y ocupan poquito oxígeno, pero muchos les hacen daño y nada de oxígeno, pues simplemente no pueden crecer, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de la ley de Sheldorf, hablábamos de que generalmente hacia el punto más alto está más cerca de lo óptimo, ¿no? Cuando cambiamos la temperatura, ¿qué pasa con la velocidad de crecimiento? Si la temperatura es muy baja, se va a gelificar la membrana. Y recuerden que una membrana celular debe de ser fluida. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, el transporte transmembranal, todo dentro de la célula es muy lento y el crecimiento va a ser mínimo. Conforme aumentamos la temperatura, las reacciones enzimáticas van a funcionar mejor, más rápido, hasta llegar a la temperatura óptima, que es a la que las reacciones enzimáticas se dan a mayor velocidad, ¿no? Y si aumentamos más la temperatura, así que ya me pasé de lanza, pues las proteínas se empiezan a desnaturalizar, dejan de funcionar, colapsa su función, así como la membrana, y pues ocurre lo que es una lisis térmica, ¿no? Las células explotan por la temperatura. Entonces, la siguiente clase vamos a ver las adaptaciones de los organismos a estas temperaturas, lo que son los psicrófilos, las mismas adaptaciones para temperaturas altas, las adaptaciones al pH, a la actividad hídrica, a la falta de agua, por ejemplo, y cómo pues el oxígeno nos hace daño, ¿no? Porque los anaeróbicos se mueren por el oxígeno, inclusive a nosotros nos hace daño el oxígeno, ¿no? Y pues métodos que se utilizan, o algunas cuestiones como la desecación, qué daño le genera a los microorganismos, el calor, que como nosotros lo utilizamos para matar o eliminar crecimiento indeseable de microorganismos, la radiación, unos ejemplos, la radiación también, y el sonido, ¿no? Y el calor, qué es lo que le hace a las bacterias, ¿no? Eso lo veríamos en la próxima clase. No sé si tengan alguna duda, aportación o comentario para la clase de hoy. No, profe, todo bien. Bueno, entonces que tengan bonita tarde. Y pues cuídense mucho todos, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye, bye.